Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparadas para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Historia 1. El misterioso ser en los bosques de Ontario. Antes de comenzar la historia, déjame describir un poco el escenario. Estaba quedándome en una bonita cabaña en Ontario. Esta cabaña formaba parte de una pequeña comunidad con un total de 12 cabañas, todas dispuestas en semicírculo alrededor de un parque. El parque tenía árboles altos, un pequeño parque infantil y una zona de picnic. Las cabañas estaban cerca de un hermoso lago donde la gente podía nadar, pescar y pasear en canoa. Durante nuestra estadía, mi hermano mayor y yo hicimos amistad con un chico llamado Brandon, que tenía unos 14 años. Brandon solía alejarse solo y prefería pasar el rato con nosotros en lugar de estar con su familia. Como era un niño pequeño, no entendía por qué alguien no querría estar cerca de sus padres. Tal vez era porque yo era un poco de los que seguían las reglas, siempre haciendo lo que mis padres decían y tratando de mantenerme fuera de problemas. Para ser honesto, no me caía muy bien Brandon, ya que era un poco problemático, pero era buen amigo de mi hermano. Y como admiraba tanto a mi hermano, lo seguía a todas partes, incluso si eso significaba pasar tiempo con Brandon. Quería hacer todo lo que hacía mi hermano porque pensaba que era la persona más genial del mundo. Eventualmente, Brandon tuvo la idea de escaparse, y por supuesto, mi hermano se unió. Como compartíamos habitación, no tuve más remedio que unirme a ellos. Al principio, simplemente deambulamos hasta el parque y estuvimos allí un rato, disfrutando de la tranquila noche y la brisa fresca que se movía entre los árboles. Pero pronto nos aburrimos y queríamos hacer algo más emocionante. Yo sugerí que nos fuéramos a dormir, pero los chicos mayores eran los que tomaban las decisiones. Brandon propuso explorar el bosque, y aunque intenté oponerme, simplemente me ignoraron. Así que, de mala gana, nos adentramos en el bosque, con solo el tenue resplandor del teléfono de Brandon para guiarnos. Afortunadamente, el bosque no era muy denso, incluso se podía oír el zumbido lejano de la autopista a solo unos kilómetros de distancia. Después de una corta caminata, quería regresar, pero solo tenía dos opciones: caminar de regreso solo en la oscuridad o quedarme con ellos. Después de un rato, me di cuenta de que el bosque se había quedado en silencio. No había grillos, ni búhos, ni siquiera una brisa. Señalé esto y todos nos detuvimos a escuchar. Después de unos segundos de completo silencio, mi hermano habló, sonando molesto. Estaba confundido, le dije que no había hecho ningún ruido. Luego mencionó una respiración pesada, comparándola con la de un cerdo moribundo, y me dijo que me callara. Justo cuando iba a discutir, escuché la respiración también. Era pesada y sonaba con dificultad. Susurré que no era yo, que también la escuchaba. Mi hermano me miró, y entonces la respiración se volvió más fuerte, como si se estuviera emocionando. Sobre nosotros había dos luces. Brillaban intensamente con un tono azul brillante, balanceándose suavemente de un lado a otro. Todos estábamos hipnotizados por ellas, incapaces de apartar la vista, como si estuviéramos bajo un hechizo. De repente, un escalofriante gemido atravesó el aire, enviando escalofríos por nuestras espinas. Sonaba como alguien que había fumado durante años, luchando por gritar mientras jadeaba desesperadamente. Y empezamos a correr. Podíamos escuchar ramas rompiéndose y árboles temblando detrás de nosotros. Lo que fuera que estuviera ahí parecía estar en los árboles. Yo no podía correr muy rápido, en su mayoría por mis pies pequeños, así que sabía que no podría mantener el ritmo por mucho tiempo. Pronto el dolor recorrió mis piernas y tuve que detenerme mientras mi hermano y Brandon seguían corriendo, dejándome atrás. Aún así, esa cosa, lo que fuera, se acercaba rápidamente. Me zambullí en un arbusto cercano, pero no tuve suerte. Resultó ser un arbusto espinoso. En segundos, estaba cubierto de cortes y rasguños. Tuve que morderme los labios para no gritar de dolor. Mientras estaba ahí, tratando de mantenerme en silencio, escuché algo pesado caer en el suelo del bosque cerca. Desde mi escondite, vi las dos luces de antes, iluminando un pequeño claro donde estaba. Pero esas no eran luces, eran ojos. Esos ojos revelaron una criatura que parecía sacada de una pesadilla aterradora. Medía unos 2 metros de altura, era delgado y su piel era de un color gris oscuro. Sus brazos eran muy largos, con garras en el extremo. Se quedó ahí mucho tiempo, buscando a su alrededor, tratando de encontrarme.
Me quedé escondido en ese arbusto durante horas, sin atreverme a moverme hasta que vi salir el sol por completo sobre el horizonte. Entonces reuní todas mis fuerzas y corrí en la dirección que pensé que era la cabaña. No me importaba que estuviera sangrando mucho, o que mi ropa estuviera hecha jirones por el arbusto espinoso. No presté atención a la sensación de ardor en mis piernas mientras corría, abriéndome paso a través del bosque por lo que parecían horas. Salí de los árboles y caí en una carretera bulliciosa. Lo siguiente que supe fue que desperté en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y caras preocupadas. Aparentemente alguien me había visto salir del bosque, con el pijama roto, y llamó por ayuda. Cuando intenté contarles lo que pasó, nadie me creyó. Insistí, pero todos pensaban que solo estaba imaginando cosas por haber estado demasiado tiempo en el bosque. Mientras estuve fuera, mi hermano llegó a casa y esperó hasta la mañana para explicar lo que había sucedido. Se organizó un equipo de búsqueda antes de que recibieran la llamada para venir a buscarme. Han pasado más de 7 largos años desde esos eventos aterradores, y he pasado incontables horas navegando por Internet, buscando desesperadamente cualquier información que pueda ayudarme a identificar a esa misteriosa criatura. Historia 2. Pesadillas y demonios en el campo. Esto sucedió hace unos 2 años, antes de la pandemia, durante un tiempo en el que mi salud mental y la relación con mis padres no era buena. Por lo tanto, a menudo me sentía solo e incomprendido, lo que hacía que todo fuera aún más difícil de manejar. Y para empeorar las cosas, un buen amigo mío, con el que también había tenido un par de citas, se fue de la ciudad. Habíamos sido cercanos, y perderlo fue un shock. Recuerdo sentirme entumecido y vacío, incapaz de procesar la pérdida. Eventualmente, comencé a tener terribles sueños. Aunque no recuerdo todo lo que sucedía en ellos, había una cosa que siempre era la misma. La habitación, o cualquier lugar en el que me encontraba, se oscurecía cada vez más. Todos mis sueños son desde mi punto de vista, por lo que parecía que una extraña neblina oscura se deslizaba en mi visión. Pero era aún peor que eso. Toda la habitación se volvía oscura, como esa escena en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf se enoja con Bilbo y todo se oscurece de repente. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Pero en mi sueño se sentía aún más oscuro y pesado. Entonces comenzaba a sentir una sensación fría y pesada en el estómago, junto con un terror absoluto, aunque no podía ver nada más, y nada había sucedido todavía. Si había personas en mi sueño antes, de repente desaparecían cuando llegaba la oscuridad. O en un instante, todos comenzaban a mirarme con caras vacías y sin vida. Ahora, tener una pesadilla una vez es aterrador, pero esto sucedía cada vez, sin fallar. Si las personas no desaparecían, me miraban fijamente. Y entonces, esta sensación llegaba. Si alguna vez has tenido un brazo o una pierna dormida y has sentido esa extraña sensación de hormigueo, es algo así, pero peor, y se volvía más pesado a medida que avanzaba. Se sentía como si algo me estuviera agarrando con fuerza, apretándome tan fuerte que me estaba aplastando. A veces, incluso parecía que se concentraba en mi garganta y me asfixiaba. Me sentía realmente asustado, como si estuviera rodeado de oscuridad. Y a menudo había un fuerte zumbido en mi cabeza, como cuando escuchas estática en la televisión mezclada con el sonido de las cigarras. Esto hacía que fuera difícil pensar, imposible hablar, y totalmente imposible luchar contra ello. Esto continuaba hasta que lograba liberarme y obligarme a despertar. Pero el miedo no siempre terminaba ahí. A veces me quedaba despierto durante 1 o 2 horas, incapaz de volver a dormir. Porque si lo intentaba, el sueño simplemente comenzaba de nuevo desde donde se había detenido, y lo que fuera que lo estuviera causando, continuaba haciéndolo. Así que en 2021 terminé cortando el contacto con mis padres, pasando por muchas situaciones difíciles de vida y grandes cambios que no voy a detallar. Terminé viviendo con mi mejor amiga, que tiene una pequeña cabaña en el campo. Vamos a llamarla Amelia. Esta amiga es muy religiosa y simplemente una persona maravillosa. Dormía en el pequeño desván de su cabaña, en un pequeño colchón. Una noche, mientras Amelia estaba fuera cuidando niños toda la noche, como solía hacer para otra amiga, yo estaba solo en la cabaña, tratando de descansar. Había pasado más de un mes desde la última vez que tuve uno de esos sueños. Mis sueños tardan un poco en arrancar, pero esta vez fue como ser arrojado a una película sin saber qué está sucediendo. Todo sucedió rápido,
sin tiempo para averiguar qué estaba pasando. Recuerdo claramente salir de la cabaña tambaleándome, saltando a mi jeep y acelerando por los oscuros caminos secundarios donde vivía antes. Casi pierdo el control del auto unas cuantas veces, pero seguí yendo rápido mientras llamaba desesperadamente a Amelia por teléfono. Le dije nerviosamente que estaba conduciendo hacia el hospital porque me sentía muy mal y algo malo iba a suceder. Me preguntó qué estaba mal, pero su voz comenzó a desvanecerse. En su lugar, escuché una voz baja y aterradora que gruñía. Susurraba palabras extrañas que no podía entender, justo en mi oído. Ni siquiera parecía que vinieran del teléfono. Eché un vistazo al espejo retrovisor en el tablero, pero entonces sucedió la parte aterradora del sueño. De repente, los faros de mi jeep se apagaron y no podía volver a encenderlos. La oscuridad comenzó a cubrir mi visión, pero entonces algo diferente sucedió en mi sueño por primera vez. Una gran mano atravesó mi cabello en la parte trasera de mi cabeza. Era tan grande que sentí que la palma podía cubrir fácilmente la parte posterior de mi cabeza, cerca de mi cuello, pero sus dedos aún tocaban mi frente. Incluso sentí garras rascando ligeramente mi piel. Luego la mano agarró un puñado de mi cabello y tiró de mi cabeza hacia atrás con fuerza, hasta que fui empujado contra el asiento del auto. El gruñido se hizo más fuerte y sentí que algo pesado me aplastaba. Estaba tan aterrorizado que sentí que estaba gritando sin hacer ningún ruido. Mi boca estaba completamente abierta, pero no salía nada. Lo que fuera, sabía que realmente me odiaba. Entonces recordé algo que Amelia me había dicho cuando le hablé de estos sueños. Me enseñó la oración del Señor y me dijo que pidiera a Dios que enviara al Espíritu Santo y a San Miguel para protegerme. Nunca había hecho esto antes. Recuerdo haberle rogado a Dios en mi mente que me ayudara. Prometí que si me ayudaba a derrotar a esta cosa y hacerla desaparecer, creería en él para siempre. Tan pronto como llamé a Dios, el agarre en mi cabello comenzó a aflojarse. Sentí que esta cosa me estaba soltando, pero sucedía lentamente, como si no quisiera hacerlo. La extraña sensación en mi estómago y el zumbido en mis oídos comenzaron a desvanecerse. Finalmente me desperté por completo. Me senté rápidamente y miré hacia las escaleras del desván y la ventana, y lo vi. Era la primera vez que lo veía fuera de mis sueños, en la vida real. No había luz alrededor de la cabaña, y recuerda que estoy en el segundo piso, así que sabía que esos dos ojos rojos que me miraban desde la ventana de la chimenea pertenecían a esa cosa. Eran dos cortes rojos, y hasta los blancos de los ojos eran rojos. No podía ver ningún otro detalle, excepto la extraña forma de su cabeza. Pero el hecho de que estuviera mirándome desde la ventana del segundo piso, sin árboles ni unidades de aire acondicionado cerca para que se parara, lo decía todo. Lo que fuera, tenía que medir más de 2,5 metros para mirar por esa ventana. Llamé a Amelia de inmediato. Le rogué que se quedara en el teléfono conmigo mientras le contaba sobre el sueño y lo que había sucedido. Eran las 3 a.m., pero afortunadamente su amiga estaba en casa, así que Amelia pudo empezar a regresar. Me dijo que la pusiera en altavoz mientras oraba en voz alta por mí, e incluso me dijo que quemara un poco de salvia blanca. Pronto, la oscura y aterradora sensación en la cabaña desapareció. Para cuando llegó a casa, todo volvió a la normalidad. Después de esa noche, comencé a ir a la iglesia con Amelia. Oraba con ella regularmente e incluso inventé mi propia oración personal para decir antes de acostarme cada noche. Ahora, mientras diga la oración, ya no tengo esos sueños. No he visto esa cosa ni sentido su presencia desde entonces, y me mudé a un nuevo apartamento por mi cuenta. Pero aún mantengo el contacto con Amelia, y todavía rezo todas las noches. Sé que algunas personas pueden pensar que estoy loco por esto, o decir que no puedo creer que esa cosa fuera un demonio. Pero lo que tengo que decir al respecto es que, cuando realmente te enfrentas a algo malo, algo que quiere que sepas que es malo, y que quiere hacerte mucho daño, simplemente lo sabes. Historia, Sarsis. El anciano en el jardín. Cuando era más joven, pasaba mucho tiempo en casa de mi amigo James. Era un buen amigo mío, y se sentía como un hermano para mí. Como no tenía hermanos o hermanas y no me llevaba bien con mis padres, intentaba estar en la casa de James tanto como fuera posible. Pero a veces, sus padres insinuaban que se estaban molestando un poco, ya que siempre tratábamos de ir al patio trasero, donde tenía una pequeña cueva de hombre.
Era un espacio agradable con un sofá, donde normalmente jugábamos videojuegos, pero sus padres se molestaban si pasaba demasiado tiempo con él. Su papá bajaba, golpeaba la puerta, la abría y actuaba como si James tuviera que irse a la cama. Decía cosas como: «James, es tarde, necesitas dormir», aunque sabíamos que solo quería que me fuera. Así que cada vez que su papá bajaba, golpeando fuerte la puerta, me iba de inmediato. No quería molestarlos, porque era el único lugar donde me sentía relajado o como en casa. Cuando volvía a mi casa, todo era terrible. Mi mamá comenzaba a gritarme de inmediato sobre el lavavajillas, los platos sucios, la ropa sucia y todo lo demás. Nunca dejaba de quejarse, y eso me estresaba mucho. Cualquier pequeña cosa la irritaba, y empezaba a quejarse. Creo que solo estaba desahogando su estrés, pero para mí era difícil de soportar. Como un chico de 18 años que aún trataba de averiguar su vida, no era nada divertido. En ese momento no conducía, así que caminaba a casa de James. Su casa estaba a unos 10 minutos caminando, o 3 o 4 minutos si corría. No me gustaba correr en verano porque me hacía sudar mucho, y luego olía mal en su casa. Si corría de regreso a casa antes de acostarme, tendría que ducharme porque odio irme a la cama sudado. Esa noche me quedé en casa de James hasta alrededor de la medianoche. Miré mi teléfono, luego a James, y ambos sonreímos, sabiendo que en cualquier momento su papá vendría golpeando la puerta, insinuando que debería irme. Así que decidí que no quería que eso sucediera, así que esa noche me iría temprano para caerles mejor. Tal vez eso haría que su familia me quisiera más. Le dije a James que me iba a ir, y nos chocamos los puños antes de que saliera. Mientras bajaba por su entrada, estaba completamente oscuro afuera, ya que era medianoche. Cuando estaba a mitad de camino, acercándome a mi calle, escuché algunos ruidos extraños adelante. Sonaba como si alguien estuviera gimiendo o gruñendo. Los sonidos eran tenues y parecían venir de unos metros adelante. Seguí caminando, escuchando con atención. A medida que me acercaba, el ruido se hacía más fuerte y fuerte. Había arbustos que dividían cada camino. Los llamaba caminos, pero en realidad eran senderos de tierra que corrían junto a las casas de las personas. Los arbustos dificultaban ver lo que había adelante o en el siguiente patio. Finalmente, me acerqué tanto que sentí que podía estirar la mano y tocar lo que estaba haciendo esos sonidos. Tenía un arbusto más por pasar, y parecía que el ruido venía del otro lado de él. Me desaceleré, y por instinto me alejé un poco, entrando en la calle para crear más espacio entre yo y lo que fuera que estuviera gruñendo. Mientras pasaba el seto, vi un cabello gris, parecía el cabello de una anciana. Seguí caminando, y para mi sorpresa, ahí en el suelo estaba una anciana, tal vez de unos 80 años, gimiendo y gruñendo en el césped del jardín delantero. Mis instintos tomaron el control, y de inmediato corrí para ayudarla. La moví con cuidado a la posición de recuperación. Eso era lo único que sabía hacer. Nos lo enseñaron en la escuela secundaria, tal vez incluso en la primaria, si recuerdo bien. Ella no decía nada, no respondía en absoluto, solo hacía esos ruidos de gruñidos. No estaba seguro de qué más hacer, así que la dejé así, esperando que fuera lo correcto. Tomó alrededor de 5 minutos para que llegaran los paramédicos, pero se sintió como 50 minutos. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Seguía pensando que la vida de esa señora estaba en mis manos. Nunca antes había hecho RCP, nunca había tenido que hacer algo como esto. Todo lo que sabía era ponerla en la posición de recuperación, y esperaba que eso ayudara. Si ella hubiera muerto mientras estaba allí, habría sido aterrador, pero afortunadamente no lo hizo. Los paramédicos llegaron y se la llevaron. Aunque realmente no hablo con nadie en mi vecindario, excepto con James, cada vez que la veo trabajando en su jardín, le hago un gesto con la mano. No esperaba verla así cuando caminaba de regreso a casa de James. Pero desde entonces he hecho ese paseo millones de veces más, y nunca ha vuelto a suceder algo inesperado. Estas historias ofrecen una mezcla intrigante de terror sobrenatural y eventos de la vida real que logran conectar con la audiencia a través del miedo, las emociones y la reflexión.